Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, pues poniendo una palabra de parte del Señor, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Que estamos transmitiendo y dándole la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Dice su palabra, hermanos, en Isaías 66:1. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de reposo? Hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Y vamos a un templo, a una casa, a un lugar donde hay 4 paredes. Y decimos que ese es el templo que Dios vino a hacer. Y aún, hermanos, cuando Jesús anduvo en Jerusalén, dice, incluso el bello templo de Jerusalén era lamentablemente inadecuado por un Dios que está presente en todas partes. Los templos, hermanos, que hoy vemos, hermanos, de 4 paredes, donde vamos a la iglesia, donde vamos a hacer, ese era un templo, era una iglesia, hermanos, donde Dios, ¿verdad?, mora. Pero Dios más le interesaba morar en nuestras vidas. Dios le interesa más morar entre medio de nosotros. Dios le interesa estar allí. Por eso dice en Isaías 66:1, y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra mi estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de reposo? Sabemos que Dios hizo todo. Sabemos que Dios estuvo todo, hermanos, y Dios quiere habitar entre medio de los seres humanos. Por eso dice la palabra que el velo del templo se rasgó para que cada uno de nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Por eso dice en Juan, hermanos, 14:23, y respondió Jesús y les dijo: el que ama mi palabra y guarda mi padre y madre de mi Padre, le amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos un templo y morada del Espíritu Santo? Por eso Dios no quiere, hermanos, habitar en templos, hermanos, hechos de hombres, sino que hechos de carne, hechos de nosotros, de carne, para poder estar alabando y glorificando su nombre. Por eso, hermanos, cuando los discípulos salieron allá, porque lo relata Marcos 13:1, y salieron los discípulos del templo y dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificación tan hermosa la que había. Una edificación, unas piedras. Y el Señor dice en su palabra, y en Juan 2:19, dice así Juan 2:19, hermanos, que él en 3 días iba a botar el templo y en 3 días lo iba a edificar. Por eso, hermanos, dice así: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él no hablaba, dice en el 21, mas él no hablaba del templo que de una casa, de una 4 paredes, sino que hablaba del templo, dice en el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos que, hermanos, que estar allí. Por eso cuando salieron los discípulos, hermanos, y vieron aquellas piedras tan preciosas, la fantasía de los seres humanos, cuando nosotros queremos ver más allá de lo que podemos percibir, ¿verdad? Y la presencia de Dios. Por eso cuando escogió al rey David, hermanos, lo escogió entre medio de muchos hermanos cuando estaban allí queriendo ungir a un rey. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ser ese templo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar como templo y morada del Espíritu Santo, porque eso el Espíritu de Dios quiere que morar entre medio de nosotros. El Espíritu de Dios quiere estar entre medio de nosotros. Que Dios me les bendiga.